El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primera visita a Ceuta este año. ¿Cuál es el motivo concreto que le ha traído a la ciudad? Bueno, efectivamente es la primera. El motivo sobre todo y singular es conocer, porque quería tomar una toma de conocimiento en la sección de la Audiencia Provincial, la sección sexta, una, digamos, visita de inspección para ver un poco cómo estaba. Había tenido también la problemática del propio presidente, que ha estado en baja médica delicada durante meses. Hemos tenido que estar con sustituciones y tenía interés un poco en ver cómo funcionaba. Hay procedimientos complejos que estaban ahí pendientes de señalamiento y quería pues conocer personalmente ese tema. Con independencia de eso, siempre me gusta venir varias veces e incluso aprovechar, que es lo que estoy haciendo, pues hablar con el juez decano, tener una toma de contacto con la problemática que pueda haber en los órganos unipersonales y también, pues, en fin, temas de infraestructuras que en Ceuta pues todavía están ahí un poco como asignatura pendiente. Pues podemos empezar por la audiencia. En la cobertura de las bajas, como la del señor Tesón, ha sido a veces problemática. Ha habido incluso que suspender alguna vista. ¿Eso está resuelto o cómo se lo plantea en el futuro? En teoría está resuelto y en la práctica. Eso fue una disfunción que se produjo, que no debió haberse producido, porque en principio hay sustituciones voluntarias, que hay profesionales en ese sentido, que son por jueces que en ese momento automáticamente pueden. Y si no, en otro caso, pues tendríamos que ir a las normas de sustitución entre los magistrados que hay de las secciones que están en el resto de la provincia de Cádiz. O sea, eso con tiempo y bien organizado no debe de darnos problemas. ¿Qué es lo que más le inquieta cuando usted piensa en Ceuta o va a venir a Ceuta? ¿Qué es lo que más le preocupa dentro de sus competencias en la ciudad? ¿Cuáles son los mayores problemas? Bueno, yo ahora me preocupa fundamentalmente que hay algunas causas delicadas y que están pendientes de enjuiciamiento y que me interesaría que cuanto antes pues tenga una respuesta judicial, porque yo creo que eso es por así decirlo, un ejemplo nuestro de trabajo. Es decir, cuanto antes exista una respuesta, el ciudadano tenga esa respuesta, es bueno que no se nos queden en los juzgados, por así decirlo, los procedimientos mucho tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, la indefinición también de las infraestructuras, porque pues me costaba y estaba haciendo visitas y veía pues, que a ciertos juzgados, sea de lo contencioso o de otros, estaban en muy malas instalaciones, problemas de registro civil, problemas también del Ceutuacente, que daba muchos problemas, en fin, y definir un poco, por así decirlo, esa unificación de sedes, que estábamos en 4 o 5 sedes aquí en Ceuta. Esas causas, no sé si habla de los macroprocesos, ¿no? Por ejemplo, el caso en Vicesa, que quizás sea el que se nos venga a todos a la cabeza. ¿Saben ya cómo se van a organizar esos grandes juicios con tantos agentes implicados, con tantas personas? Bueno, hemos estado hablando de ese tema. Yo le he dicho que es prioritario ya el señalamiento y la fijación de juicio oral. No se puede demorar, por así decirlo, esa decisión, y ya pues el propio ponente y los magistrados son conscientes y lo van a hacer. Se ha tenido que hacer una preparación, por así decirlo, las pruebas, son varios o bastantes acusados, muchas pruebas, muchas peticiones, y hay que reordenarlo. Pero yo creo que ya ha pasado un tiempo prudencial en la audiencia y ya lo que se trata es de poner fecha y los flecos que sean necesarios y la duración, porque será un juicio pues, que tendrá que durar pues bastantes semanas, 4 o 6 semanas, en fin, o lo que ya lo vean. Pero que es prioritario en esas 2 o 3, en lo que yo les he dicho, me han transmitido y ellos son conscientes que ya es necesario tener una fecha de señalamiento. Entonces la idea sería apostar por ese formato un poquito telemático, no trasladarse al auditorio del Rebellín, otras opciones que se habían barajado. No creo que sea necesario. No creo que sea necesario, además lo estamos haciendo ya, concretamente en Barbate lo hemos tenido también con macrocausa. Siempre que pueda ser posible una pequeña conexión, tenemos una sala en el Ceutucenter muy amplia, y si es necesario para la prensa o para cierto público que haya una sala anexa donde se pueda en circuito cerrado ver y seguir el juicio, creo que es preferible eso a mudar toda la infraestructura judicial. Infraestructuras, quizá la gran novedad de esta visita suya es que por fin está abierto el Banco de España. No sé si ha tenido oportunidad de verlo y qué le ha parecido. Sí, lo he visto. Como obra, me parece una obra muy buena y digna. Distinto a ver la ubicación de los órganos judiciales, porque me llegan noticias que me preocupan. En principio, el diseño del Banco de España estaba pensado para la audiencia y los juzgados de lo penal y todo el servicio común de ejecución penal, que era un poco el Ceutuacenter, lo que se quería liberar. Ahora parece ser que hay problemas, por así decirlo, con eso. También han venido como nuevas posibilidades el tema del registro civil o de ciertos servicios comunes. Entonces, ya le digo, hay una indefinición ahora mismo que sí me preocupa, porque hay que definir ya qué hacer. El edificio está terminado, el edificio, por tanto, hay que dotarlo ya y que plenamente. Entonces, no lo sé. Cuando termine esta reunión, mañana pienso hablar con
con la gerente territorial, a ver un poco, porque creo que hay que definirlo. Sí me preocupa un poco eso. He visto que afortunadamente los sociales, pues ya sé que estaban mal, los contenciosos, el juzgado de vigilancia, pero claro, me llegan noticias ante del registro civil posible o no ubicación. Eso tenía que haberse pensado antes, porque en el registro civil hay muchas colas y a lo mejor hubiera sido necesario hacerlo en un lateral de ese edificio donde ahora me dicen que no es posible. Se han hecho calabozos, se han hecho un montón de dependencias, pensando en esa jurisdicción penal. Ahora me dicen que es complicado y que las salas de vista no están lo suficientemente preparadas para mayores juicios, con lo cual habría que repensar entonces mantener las salas de ceuta por si acaso para ciertos juicios. Me dicen del registro civil pasarlo a la planta primera. No creo que sea una obligación para un registro civil con las colas, tendría que ser en todo caso en la planta, en la entrada, en la planta principal. Entonces ya le digo, hay esos temas y que se han alargado en Ceuta mucho en el tiempo. Yo no he tenido una infraestructura que casi terminada lleve tanto tiempo en ser ocupada. Es decir, casi hemos llegado a la conclusión de que la audiencia y los juzgados de lo penal están mejor donde están de lo que estarían en el Banco de España. Bueno, eso es una reflexión que me han hecho llegar. Yo no quiero tampoco, por así decirlo, fijar una postura, pero me han hecho llegar un poco que al final pues ven que a lo mejor la sala de vista no es la adecuada, habitualmente las esperas, y entonces es lo que me están diciendo, pero claro, habría que definirlo claramente. El plan integral que presentaba la ministra en octubre del Estado para Ceuta habla de a largo plazo el objetivo es centralizar todas las infraestructuras en una ciudad de la justicia, en la ciudad de Ceuta. No sé si le suena a objetivo repetido, a sueño. Eso ahora mismo es un sueño porque a largo plazo no hay previsto un edificio único. Ahora mismo como mucho vamos a seguir con 2, incluso con 3. Las condiciones de este edificio en el que estamos ahora, el Palacio de Justicia... Hombre, no es lo que pasa es que son las que son. Al no existir una alternativa, pues tienes que entender que este es el edificio donde hay que seguir, pero es verdad que hay algunos, por así decirlo, instalaciones que no son las lógicas. El propio servicio común, creo que está en la planta sótano, pues me parece que no está, que es muy insuficiente. O sea, no es el edificio adecuado, por así decirlo. Además son edificios que en principio nacen para otras y que ha habido que irlos readaptando totalmente. Pero bueno, es la situación ahora mismo menos mala que tenemos, al no haber otras posibilidades. No sé si en estas condiciones, en cuanto a planta judicial, se habla pues de un juzgado aquí o en otros sitios, juzgado específico de violencia de género, incluso juzgados específicos para la infancia con ese modelo Barnahus, ¿no?, que se está intentando importar. No sé si usted cree que alguno de esos ejemplos pueden ser trasladables a Ceuta. Bueno, por lo menos puede ser estudiado. Aquí es verdad que existe un número de asuntos muy relacionados con familia, con menores, o sea, eso está ahí. Tenemos, en todo caso, por así decirlo, un criterio, por así decirlo, una cifra a nivel general de planta judicial, que siempre contamos con la carga de trabajo que haya en los juzgados y el número de jueces, de funcionarios, en fin, de personal. En principio, Ceuta tiene una carga de trabajo, por así decirlo, correcta, asumible con el número que tenemos. Incluso inferior a la media, creo, pero ¿no?, bueno, en algunos casos. Sí, pero bueno, que por lo menos es una carga correcta, con lo cual se puede, por así decirlo, que no nos podemos justificar, por así decirlo, la carga de trabajo. Puede haber otras disfunciones de otro tipo que repercutan en los tiempos. Ahora, dentro de eso es cierto que hay que ir caminando hacia una especialización en ciertas materias que se ha planteado, en una de las cuales puede ser familia, puede ser algo con violencia. Entonces había que plantearse. Todo va a estar muy relacionado con si sale o no un proyecto que hay ahora mismo de eficiencia organizativa en la justicia. Se ha publicado ya en el diario de sesiones, por así decirlo, del Parlamento. En teoría, antes del verano podría o debería, a mi juicio, ser una realidad. Entonces eso ya sí significaría que podemos cambiar la nomenclatura de los juzgados, la forma de organización, que no serían compartimentos estancos, juzgado 1, juzgado 2 o PA 1, sino que sería una única sección civil y podría haber especializaciones, con lo cual dentro de ahí sí podríamos ya especializar a jueces concretos durante un año en materias concretas. Por así decirlo, la planta judicial de Ceuta, eso podría ser bastante beneficioso, porque no obligaría a estar creando juzgados que a lo mejor en sí, individualmente considerados, no tienen la justificación, siempre tendría que ser con funciones compartidas, no exclusivas. Entonces ya le digo que
esa ley de eficiencia organizativa que busca que el trabajo en los órganos unipersonales sea colegiado, que no sea por números separados y estancos, y eso por tanto afectaría a toda la oficina, a todos los funcionarios y a los letrados, creo que nos permitiría trabajar en ese punto, que es muy lógico, que es muy coherente. Después de la macrocrisis con la renovación de los órganos judiciales, los principales, no sé si le preocupa más la politización de la justicia o la judicialización de la política. Bueno, las dos cosas, es que una lleva desgraciadamente a la otra. Existe mucha judicialización de la política, yo lo he comentado muchas veces, hay un exceso de pleitos, por así decirlo, que vienen del día a día de la política, de decisiones o de controversias entre los políticos que acceden a los juzgados que no deberían y que su forma de solución debe ser fuera de los tribunales. Y por otro lado, pues ahí la politización de la justicia, yo creo que los jueces, desde el punto de vista unipersonal, desde el punto de vista de los juzgados, los jueces pues son independientes y están politizados. Y yo creo que eso hay que verlo simplemente con las resoluciones que se dictan en distintos tipos de procedimientos y personas afectadas, que con independencia, por así decirlo, de ciertas tendencias o de opiniones, pues los jueces están actuando con arreglo a la ley. Ahora es distinto que en ese proceso de órganos, por así decirlo, de gobierno, de justicia, concretamente el Consejo, pues eso sí que dimensiona y da un aura, por así decirlo, de politización, pero no deja de ser algo que es efecto reflejo. Por eso es tan dañoso o tan dañino pues cuando no se renuevan los órganos constitucionales, cuando no se renueva el Consejo. ¿Por qué? Y cuando no se renueva porque dos partidos políticos se enfrentan en cuanto a quiénes pueden o deben estar ahí, pues eso se traduce como que hay una especie de control político de la justicia, aunque sea un órgano de gobierno que no ejerce jurisdicción, pero el ciudadano no distingue muchas veces entre lo que es el Consejo del Poder Judicial y cada juez en el día a día de la jurisdicción, y por eso hay ese efecto reflejo y esa percepción que no deja de ser una percepción que no es real, pero que está ahí, que yo no la puedo negar. ¿Usted cree que la ciudadanía está entendiendo qué está pasando con la ley del solo sí es sí y su aplicación? Bueno, entenderlo es difícil, pero yo creo que sí está sintiendo que algo se ha hecho mal, ¿no? Porque muchas veces el ciudadano, cuando estamos hablando de problemas técnicos, pues si no tiene capacidad técnica, por así decirlo, pero sí siente, y yo creo que ya a estas alturas, ya han pasado unos meses, todos somos conscientes de que algo se ha hecho mal. La ley ha podido tener una intención muy correcta, ha podido una intención de poner en el centro el consentimiento, como se dice, que ya de por sí estaba, pero porque sin consentimiento nunca se había condenado, pero es cierto que al hacer esa reforma se ha hecho un cambio de pena y sobre eso se ha hecho en un marco de pena al unificar, por así decirlo, las agresiones, las violaciones, al unificarlas. Y entonces ahí sí que ha habido una rebaja en los límites y técnicamente ha habido fallos. Y yo creo que eso es algo que asume todo el mundo. Y los jueces no por capricho están haciendo esas revisiones y en algunos casos pues la harán simplemente porque están obligados legalmente y porque han visto que la ley actual en algunos supuestos concretos está siendo y favoreciendo unas penas más leves y hay que imponerlas. Pues señor del Río, muchísimas gracias por atendernos y, pues nada, y buen viaje. Venga, pues muchas gracias.